Hablamos primero de lo que era el derecho como concepto. Hablamos un poco de la clase con Edgardo Peniche López, hablamos de García Maínez, incluso de Rogina Villegas. Llegamos a la parte de los conceptos básicos, concepto de ley, de norma, concepto de deber. Sobre estos nos diferenciamos sobre todo por la parte de que la ley no es igual a la moral. Quedamos que la diferencia fundamental va a ser que la ley es producto de un proceso legislativo, mientras que la moral es producto de una escala de valores personal, familiar y social, e incluso podemos decir cultural. De esto hablamos de las fuentes del derecho, hablamos de cuál es el concepto de la fuente del derecho, que es de donde finalmente se va a crear la ley, y hablamos de la función, que estas fuentes de derecho tienen una función triple. Hablando de las formales, quedamos que las fuentes formales como la Constitución, los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales, los decretos por supuesto y los reglamentos vienen a ser la fuente más directa, más formal, más precisa de lo que nosotros podremos llamar nuestra legislación. Pero también está la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese sentido la jurisprudencia. Hablamos de ya otro nivel que no es interpretativo, fuentes informales, como lo es el uso y la costumbre. Precisamos la diferencia entre los usos y las costumbres. Y la doctrina, que son las aportaciones de los intelectuales, los escritores, etc. Nos fuimos a lo que era un proceso legislativo, mencionando que para que hubiera un proceso legislativo tenía que haber un poder legislativo, que es finalmente 500 diputados, 200 senadores. De ahí nos fuimos a los 8 pasos. La propuesta puede ser realizada desde Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se discute, se vota y sobre esa votación se tendría que determinar qué tipo de ley estamos hablando. Podríamos hablar de una ley local, podemos hablar de una ley federal, podemos hablar de cualquier cosa. Algunas de estas votaciones son votaciones de mayoría relativa, es decir, la mayoría de los bola de flojonazos que fue ese día a trabajar. Y si fueron 200 a trabajar, con 100 más 1 pasa la votación. Pero hay otros, como las modificaciones constitucionales, que requieren una mayoría absoluta, es decir, que si de 500 flojonazos necesito 250 votos más 1 para que esto se pueda dar. Se revisa en la Cámara opuesta a la de propuesta, es decir, si la propuesta vino de diputados, revisan senadores, si vino de senadores, revisan diputados, se vota, se hace el mismo proceso de discusión, se vota y finalmente se puede regresar al órgano que mandó la propuesta con las propuestas o se puede finalmente pasar hacia el veto presidencial. El veto presidencial consiste en dos, hablamos de un veto ordinario y un veto de bolsillo. El veto ordinario es el veto que el presidente hace y regresa a la Cámara Revisora. Y el veto de bolsillo es el presidente envía de vuelta la propuesta a la Cámara de Origen y le dice, chécalo otra vez. Y es ambos casos lo que puede hacer el presidente es nada más hacer más largo el proceso. Se publica y quedamos que a partir de su publicación, vamos a decir que se publique el 2 de noviembre. A partir del 2 de noviembre queda publicada, perfecto, pero ahí nos dicen cuándo va a entrar la vigencia. Nos dice, queda publicada el 2 de noviembre, perfecto, y entra en vigencia él, muy probablemente el 1 de enero. Casi siempre arrancan en primeros, 1 de diciembre, el 1 de enero, perfecto, y esa ya es vigencia. Se convierte entonces en derecho positivo. Derecho positivo es el conjunto de normas que son vigentes y se pueden aplicar y tienen uso en un estado o país. Hasta ahí vamos con proceso legislativo. Después hablamos de la finalidad del derecho y les dije, esto es muy importante, el fin del derecho es perpetuar al Estado, punto. Ese es el mayor objetivo del derecho. El derecho no tiene por finalidad la justicia es accesoria. Ahora, ¿qué es el Estado? El Estado es una entidad jurídico-política virtual, es decir, es el concepto de un país, una nación, que reúne los 5 elementos, siendo estos 5 elementos territorio, población, soberanía, ley y gobierno. Una pregunta que tuvieron error en el pequeño examen corto que hicimos fue sobre soberanía.
La soberanía es a la autonomía nacional, soberano es el país y el concepto de autonomía es municipal. Por ejemplo, México es un país soberano, Pachuca es un municipio autónomo, como dato cultural. Volviendo al derecho. El derecho entonces se divide para su estudio en subjetivo y en objetivo. Vimos esta parte. El subjetivo son los derechos políticos, los derechos públicos y los derechos civiles, los que tenemos como individuos. Aquí nos vamos a la parte de nuestros derechos patrimoniales o nuestros derechos públicos subjetivos y después personales patrimoniales y después reales y crediticios. Nada más como dato cultural es, ¿por qué son personales? Porque al hablar de derechos políticos es, yo puedo votar y si yo me postulara o un partido me postulara, podrían votar por mí. Mis derechos públicos son finalmente el tránsito en el país, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia. Y mis derechos civiles tienen que ver con que nadie me puede molestar a mí, que nadie me puede golpear a mí, que nadie me puede lastimar emocionalmente, etc. Y los derechos patrimoniales vienen a ser estos derechos reales, que es sobre propiedades, y los derechos crediticios, que son sobre cosas que no están o no existen necesariamente. Como por ejemplo, soy el dueño de 300,000 pesos. Ok, ¿y esos 300,000 pesos los tienes físicamente o están en un banco? O es más, soy dueño de una deuda que le tienes tú con otro, que es un pagaré. Que bueno, ese es otro asunto. El objetivo, que es el derecho propiamente en un país, estamos hablando de un derecho interno y de un derecho internacional. Hablemos del interno. El derecho interno se divide en derecho público y el derecho privado. Nótese que para entender la función de estos dos el derecho se divide en dos, en público y en privado. Al primero le interesa mantener el principal objetivo del derecho, conservar y mantener y perpetuar al Estado, y al segundo, es decir, al privado, le interesa la justicia, en el sentido de dar a cada uno lo que cada uno merece. Para esto entonces está el derecho público, comprende el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho fiscal y el derecho penal, porque estos afectan la existencia del Estado como entidad jurídico-política. No le interesan tanto ni el civil ni el mercantil, pero a la vez sí son importantes porque estos dos reportan dinero y ese dinero hace que un país funcione o deje de funcionar. Vamos al caso. Nuestro derecho positivo, entonces quedamos, está constituido por silogismos jurídicos o supuestos jurídicos que requieren de la adecuación del hecho jurídico para perfeccionarse. Ah, caray, ¿y eso con qué se come? Bueno, el supuesto jurídico es la ley que corresponde. Y si nos regresamos, podemos decir, ya sea la Constitución la Constitución de México como país, el Código Penal para el Estado de Hidalgo, el Código Civil para el Estado de Hidalgo, el Código Mercantil que es nacional, el Código Fiscal de la Federación, etc. Ok. La ley existe. Alguien comete un acto, un hecho jurídico. Creemos que el hecho podría ser un acto, si reúne los requisitos de un acto, sobre todo es la voluntad, o se convierte únicamente en hecho jurídico cuando es algo que pasó fortuitamente. Es decir, el hecho entonces se va a dividir en acto y en hecho. Y ese acto podría ser un hecho del hombre o podría ser un acto como tal. Lo que determina este hecho jurídico es la intención. El acto es la voluntad de una persona. El hecho es la falta de voluntad. Y quedamos que hay también un hecho jurídico que es un hecho de naturaleza, como que te caiga un rayo, es algo de mala suerte, buena suerte, es fortuito. Hay que diferenciar entre el hecho del hombre y el acto del hombre. Ambos tienen consecuencias, pero la gravedad de lo que ocurra después, es decir, la sanción, tiene que ver con nuestra voluntad. Entonces, concibamos esto así. La sanción puede ser una sanción de acción o de inacción. Te prohíbo volver a entrar a, te prohíbo volver a hacer tal, te prohíbo no hacer tal. O incluso te ordeno que cumplas con 60, 80 horas de trabajo comunitario. Es una sanción de acción o de inacción. La sanción pecuniaria es una sanción de dinero. Como dato cultural, el pecunio era una bolsa y curiosamente hecha con los testículos de un toro, los más ricos, o de una oveja, un cordero.
los más pequeños, que se amarraba al cinturón. La bolsa propiamente es una tecnología mucho más moderna. Entonces, este costalito se llamaba pecunius y era lo que cargaba una persona y es una forma en el derecho de decir dinero. Una sanción pecuniaria es una sanción de dinero. Bueno, la pena corpórea, que finalmente es la prisión. ¿De qué depende si me voy al bote, si me voy por una sanción económica o una sanción de acción? Pues depende de dos cosas. Uno es qué ley y la importancia que tenga para el Estado he roto y el hecho jurídico del que se trate, ya sea que fue un acto, una expresa voluntad de mi parte o si fue la falta de voluntad de mi parte. Entonces, recapitulando, depende la intención, depende cuál haya sido el acto y depende qué ley esté rompiendo. Vámonos más al caso. Cuando el acto o el hecho afecta el interés del derecho público, es el Estado quien está interesado en devolver las cosas a su forma y condición original. En este sentido, entonces, hay un atropellado en la calle, un hombre de 38 años de edad, Julián Madero Pérez, mexicano, está muerto. Una persona le pasó encima con una camioneta. Ok. Al Estado no le importa la justicia, ya habíamos quedado en esa parte. Le importa su propia continuidad. Entonces, porque este asunto es de interés de derecho penal y acaba siendo de interés público. En el juicio de Lorena, a la conductora, Lorena Herrera, la conductora de esta camioneta, al momento que la acusen, el acusador va a ser el Estado y a este acusador le vamos a llamar procurador o ministerio público, pero no es la familia de Julián. Ellos oficialmente se van a llamar coadyuvancia. Van a tener derecho a ver todo este relajo, pero no tienen ellos derecho a dar perdón propiamente dicho porque una persona murió. Entonces, ¿realmente de quién es el derecho? A lo mejor sería más justo que la familia de Julián le pidiera a Lorena Herrera una lana, se acabara el problema y ya. Pero aquí la familia de Julián no puede otorgarle el perdón a Lorena Herrera porque Julián está muerto y al que afecta se entiende que es al Estado mismo, al derecho penal. La respuesta es, curiosamente, que al Estado sí le importa porque vivimos en este Estado y tenemos que pagar impuestos, vivimos de este Estado en este Estado, lo obedecemos, lo respetamos, lo representamos y al Estado por eso le importa su población. Al mismo tiempo al Estado le va a importar qué opinan del Estado en otros países. Por eso también el Estado busca legitimarse de adentro hacia afuera. Hasta aquí vamos con esta parte de derecho. Sigo sus órdenes para cualquier duda. Éxito.